tiempo de venir a esta reunión, ustedes que son líderes, ayudantes, supervisores y hasta anfitriones hemos invitado para poder seguir recibiendo la palabra con respecto a hacer la obra. Nosotros que estamos como columnas y baluartes de la iglesia, en esta iglesia local, tenemos que seguir comprendiendo todo lo que el Señor desea de nosotros como gente que está sirviendo. Entonces, por eso estamos empezando ya hoy estas reuniones y queremos invitar a nuestro amado pastor Sergio, que ya está con nosotros, para que nos dé la palabra. Dios los bendiga, hermanitos, a todos. Qué bueno que siendo un día de semana podemos estar reunidos esta mañana para meditar en la palabra del Señor. Y yo diría equiparnos, ¿verdad?, de la mejor manera para la realización de la obra del Señor. Mucha gente no tiene esa oportunidad que ustedes tienen. La gente anda trabajando, anda haciendo mil cosas y muy poca gente tiene la oportunidad, pero gracias a Dios que Dios nos da a nosotros esa oportunidad. Vamos así sentados, quédense, no se tienen que poner de pie, vamos a leer la Biblia. Quisiera leer algunas porciones de la Biblia. La primera de ellos, Hechos, capítulo número 27. Dice la Escritura, capítulo número 27, el verso que leemos es el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Voy a leer los versos 23, 24, 25 solamente, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Amén. Ahora vamos a leer unas porciones más de la Biblia. Quisiera leer quisiéramos leer de Gálatas, el capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. El verso que leemos es el verso 14, 6, 14. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. ¿Están listos? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo. Amén. El verso 17 vamos a leer también: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas
del Señor Jesús. Ya no lo leyeron conmigo, hermanos, me dejaron solo. ¿Lo quieren leer otra vez? Bueno, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Otro versículo, vamos a leer. El versículo que leemos es el versículo 25 del capítulo 19 del libro de Job. Libro de Job. El libro de Job es fácil de encontrar, uno encuentra los salmos en medio de la Biblia y retrocede un poquitito y ahí está el libro de Job. Job 19, 25. Es muy conocido también el versículo, ¿lo leen conmigo? Y yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. El verso 27 todavía dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aleluya. Una más, ¿todavía quieren una más? Última porción, capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El versículo 4:24, también lo podemos leer juntos, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a seguir leyendo, verso 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hagan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no me acuerdo si había otro. Ya no hay otro, vamos a dejarlo hasta ahí. Otra porción. Esta mañana ya oramos, ¿verdad? De todas maneras, esta mañana, queridos hermanos, a medida que hemos leído, ¿cuántas porciones de la Biblia leímos? 4. A medida que leemos estas porciones de la Biblia, nos introducimos dentro de, diría yo, dentro de la manera o de la forma de poder prevalecer como creyentes, como individuos. Aún en la porción de Job que leímos dice, lo veré yo, dice. O sea que no dice, lo verá el otro, sino yo. O sea, como que no es otro, no otro, sino yo. O sea, como el prevalecer en medio del mundo, del sistema donde nosotros vivimos. Y yo diría que estas porciones nos introducen, como digo, cómo poder prevalecer en medio del mundo, pero no solamente cómo prevalecer, porque uno puede ser, no sé si recuerdan, pero hay una porción en la Biblia donde dice,
cuando habla en Corintios el apóstol Pablo, que habla de y será salvo así como por fuego, dice. Cuando está hablando de una persona que fue entregada a Satanás, dice para que su carne sea juzgada y luego su espíritu sea salvo, y luego dice así como por fuego. Pero no me refiero, la Biblia no quiere que nosotros prevalezcamos así como por fuego, así más o menos como que logré llegar todo quemado, todo raspado, todo golpeado. Así no es la idea. Sino que la idea es prevalecer brillante, fulgurante, lleno de vida. Esa sería la idea de que estas porciones de la Biblia nos introducen para nosotros poder prevalecer, pero victoriosamente. Y yo sé que hay mucha gente que uno habla con ellos y dice, ¿cómo está, hermano? Bien, dice, bien, pero realmente no están bien, están bastante maltratados por la vida, quemados ya, reventados, les falta un pedazo, ¿sí? Ya no miran bien con un ojo y con una pierna ya es de hierro, ya no es de verdad, están algo hechos pedazos. Entonces la idea no es así, sino es prevalecer realmente, victoriosamente en la vida cristiana. De eso nos habla la primera porción que leímos. Nos habla en relación al prevalecer de una manera victoriosa, integral. Porque la posición que nosotros hemos sido llamados es una posición que demanda, no voy a decir perfección, pero sí demanda que estemos en el pleno ejercicio de nuestras facultades. Pero no solamente digo que no seamos locos, que no se nos haya todavía trastornado algo ahí adentro, sino que en el pleno funcionamiento de la vida, del ministerio, de la vida cristiana, porque de otra manera nosotros no vamos a poder ni siquiera nosotros tener satisfacción y menos traer honra o gloria a Dios si en algún momento nosotros no tuviéramos las condiciones. Solo para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estoy tratando de decirles, es un deportista que era una estrella y entonces en una de sus actividades se quebró un brazo, se quebró una pierna y nunca más va a volver a caminar y nunca más va a ser la estrella aquella. Entonces él va con muletas o con una prótesis y entonces ahora entra la estrella. Todo ya no tiene nada que hacer en el rango o disciplina en el cual él se movía. La vida del creyente entonces es una vida que no puede. ¿Qué tal, hermano? Aquí gloria a Dios, hermano. Aquí vamos hacia adelante. No. O vamos como que somos cohetes hacia la gloria, o no servimos. Es como un aparato. Pues fíjense que mi teléfono se me apaga cada rato, pero está bueno todavía, pero cuando lo uso no doy señal, se gasta la batería, no funciona, es lo mismo. Entonces la idea es de que nosotros debemos como creyentes, estar en esas condiciones óptimas para nosotros mismos tener un nivel de satisfacción y por otro lado el dar el servicio a Dios y al mundo que lo requiere y que para eso precisamente Dios nos colocó en la tierra. Dios nos puso en esta tierra para ¿cómo es que dice la Biblia? Para hacer luz, para hacer sal. Pero también dice, pero si la luz se mete debajo del mul, de nada sirve. La luz se enciende y se pone arriba, dice, para que todos vean. Luego dice, si la sal perdiere su sabor, de nada sirve, sino dice, para ser hollada por los hombres. O sea, que de haber sido colocada en un nivel de honra, después es pisoteada. No tiene sentido. Entonces la idea es cómo poder prevalecer en óptimas condiciones. Y quizás
Esta porción que leímos es una porción en donde la primera del libro de los Hechos, capítulo 27, cuando se requiere que Pablo salga al combate porque la embarcación está en peligro, están a punto de hundirse. Entonces se requiere que hubiera un hombre que estuviera en condiciones de poder tomar el control de todas las cosas que estaban deficientes en ese momento. Entonces Pablo tiene aquí un recurso que es extraordinario. Dice el mismo Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, a quien yo continuamente sirvo. Y me dijo, me habló. Gloria a Dios. Entonces Pablo, para llegar a ese nivel, pues tenía un gran recurso. Pero lo interesante es que a la hora de fungir, a Pablo no le faltaba un brazo, no le faltaba una pierna, sino Pablo estaba en óptimas condiciones para tomar aquel barco hecho pedazos, decirle: suelten el bote salvavidas, nadie se me mueve, capitán se calla, y usted, patrón de la nave, se calla, y ahora voy a manejar yo este asunto. Es decir, que se puso puro león, ¿no? Y a todos los demás los dejó callados y toma el control. Pero ustedes y yo hubiéramos podido hacer eso. Ah, no, usted no, dice que no. Entonces si nosotros no podemos hacer eso, lo que Pablo hizo, nosotros nos servimos para esta época. Sí, si ustedes y yo no podemos hacer lo que Pablo hizo, entonces ustedes dedíquense a otra cosa, menos a ser líderes. Porque hoy se requiere que el líder de este mundo hecho pedazos lo agarre, ponga a todos en su lugar y luego haga salvos a todos los que van junto Gloria a Dios. Ahora no es fácil, bueno, ni siquiera a veces llegar a esos niveles de funcionabilidad óptima, máxima. No es fácil. Nosotros venimos a la iglesia casi todos los días y todavía andamos con muletas, estoy hablando figuradamente, pues, ¿verdad? Andamos en silla de ruedas, vienen unos, como estuve en una iglesia allá en Australia, en donde yo hasta la fecha me río un poco de lo que pasó ese día, porque de verdad todos los que entraron a la iglesia tenían no menos de 60 o 70 años, los que llegaron a la iglesia ese día. Todos eran viejitos, otros entraban en silla de ruedas, otros entraban con oxígeno, montando, y iban los hermanos hacia el culto. Pero es decir, que no era un asilo de ancianos, era peor que eso, se estaban muriendo. Entonces la idea es que no, la iglesia no puede ser eso. La iglesia no puede ser, ya se imaginan a Pablo arrinconado en el banco ahí: ay, Señor, nos has dejado en esta tormenta, y con estos impíos que no los aguanto, ay, ay, ay. No. Y tantas pruebas que tenía en la vida. Vengo de que me metieran preso, me golpearan, y tanto sufrimiento, y ahora este naufragio es el colmo ya. No, Pablo quita al maestro del barco, el patrón de la nave, y asume una posición de salvador en medio de ella. Gloria a Dios. Entonces, como digo, a veces cuesta llegar ahí, ahora mantenerla, ese es otro rollo. O sea que solo llegar ahí y ser la clase de hombre o mujer, y estoy pensando en Daniel, y estoy pensando en José, cuando en los días de Daniel, que aquella escritura en la pared, ¿se acuerdan? Dice que la mujer de Belsasar le dijo: ahí hay uno, le dijo, que ese se las puede todas, tráelo. Y en los días de tu padre se halló en él ciencia, sabiduría, tráelo. Y traen a Daniel, y desde que entra dice: yo te voy a leer esa cosa. ¿Qué tal que Daniel hubiera entrado con muletas y todo? Y usted era Daniel, sí, pero ya no me funciona nada. Yo era buen hermano, pero ahora vine a la iglesia, puedo ir porque estoy preso. No.
Estaba en óptimas condiciones, estaba en su momento óptimo. ¿Y ustedes en qué momento están? Así hablando más o menos. ¿En qué momento están? No van a contestar. ¿En qué momento se hallan de la vida cristiana y del servicio cristiano? Ya solo verle la cara, ya me dijeron todo, hermano. ¿En qué nivel están? ¿En qué nivel? Cuando Pablo dijo, lo llevaron preso. Esta es otra experiencia, lo llevaron preso. Al mismo Pablo lo llevaron preso y lo llevaron ante la autoridad. Entonces dijo el sumo pontífice, dijo, dale una trompada en la boca a para que se calle. Y entonces Pablo le dijo, el Señor te dé a ti pared blanqueada, le dijo. No era tan manso el Pablo, hermano. Tenía un carácter así medio explosivo. ¿Y ustedes cómo lo ven? No digo así de reclamar por las circunstancias, sino me refiero en la vida cristiana. Son así ustedes como, porque dicen que a Pablo le decían Mercurio, a Júpiter. A uno le decían Júpiter y a otro Mercurio. Eran demasiado temperamentales. O eran así calmados. Dicen amén, entonces dice todo, dice amén. Hermanos también, sí. O sea que ese es el carácter y todas las... No. Pablo, por lo que se mira en el capítulo 27, estaba en un momento de toque, estaba en el nivel apropiado para ser el hombre que dirigiera la nave a la salvación y a los que iban en la embarcación. Entonces nosotros no podemos perder ese nivel, si no es el nivel óptimo, yo diría el nivel mínimo requerido, para poder ser una persona, un hombre, una mujer apta o apto para la realización de la obra de Dios. O sea que nosotros tenemos que serlo así como Daniel, como José, como Pablo, como en el nivel que se encontraba. Ahora, ¿cómo podemos mantener ese nivel? En primer lugar, de eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? De cómo mantener las facultades en pleno funcionamiento. Solo permíteme rápido decirles que ustedes han visto que a medida que uno envejece, bueno, ustedes están jóvenes, la gran mayoría, solo unos poquitos son adultos aquí, pero no sé si ustedes tienen padres, me imagino, o abuelos, pero los abuelos ya se les va la onda, ¿verdad? Cerrar la puerta, abrir la puerta, ya son insoportables, porque ya no coordinan, ¿no? Un día de estos estábamos con un predicador que es amigo de un hermano y lo pusimos delante de los pastores allá para que nos dijera algo. Y entonces él estaba hablando y de repente con la persona que había ido le decía Juan, le decía, ¿qué es lo que estaba diciendo? Le estabas hablando de tal... Ah, sí, entonces hermano, sí, no sé, ¿verdad? Al rato, Juanito, ¿qué era lo que estaba diciendo los hermanos ahorita? O sea que así se mantuvo todo el mensaje, hermano, preguntando por dónde iba. ¿Estaba en condiciones él? No. ¿Estaba en condiciones o no? ¿Qué creen ustedes? No, ya no. Ya se le iba la onda. Entonces la frecuencia la perdía en el aire. Bueno, todos la perdemos a veces. ¿Ustedes la han perdido alguna vez? ¿De qué estaba hablando? Dice uno, ¿ah? Pero la cosa es que uno ya no puede, en el momento de accionar, de operar, uno ya no puede perder la sintonía, uno no puede estar en niveles inferiores. Entonces la idea es cómo poder mantener nosotros ese funcionamiento óptimo. Si es que ya lo tenemos, que eso es lo primero sospechoso, que quizás no lo tenemos, ¿no? Si ahorita nos buscan a nosotros como Daniel o José, diríamos, tú eres aquel que hacía maravillas. No, ellos se equivocaron. Es que yo me llamo igual, pero a mí mi papá me puso a David, pero yo no, ni me parezco a ese.
Tú eres Esther. No, a mí me puso mi mamá así, pero yo realmente no le hago nada de eso. Estoy en otro nivel. Entonces, si nosotros no tenemos un nivel óptimo, debemos primero alcanzarlo. Entonces, el asunto de alcanzar el nivel óptimo o tener el nivel óptimo es una dádiva de Dios que está relacionada con la salvación, la regeneración, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, lo que somos en esencia nos hace a nosotros verdaderamente capaces para la realización de la obra del Señor. Si se pusiera tal filtro delante de todos los que hoy día somos líderes o predicadores, tal vez hubiera mayor respaldo de Dios de lo que hay actualmente. Pero como hoy se dice, ¿quién quiere estudiar para ser pastor? ¿Quién quiere ser líder? Entonces el mundo se entra toda el ripio, se mete toda la cantidad de gente, y la cantidad de gente no está en niveles óptimos para poder realizar la labor que se requiere en la vida espiritual. Entonces, pero diría yo, esencialmente por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Por la gracia de Dios en Cristo, la regeneración y la llenura del Espíritu, estamos ubicados en una posición de capacidad de desenvolvimiento, que de todas maneras es más o menos lo que le sucedió a aquella mujer del capítulo 4 del libro 2 de los Reyes. No sé si se recuerdan. Era una viuda que llegó al profeta Eliseo y entonces le dijo que los acreedores le querían quitar hasta sus 2 hijos. Entonces Eliseo le preguntó, para poder prevalecer en toda circunstancia, le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? En otras palabras, ¿qué es lo que tú eres? Es lo que va a resolver las situaciones. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú eres? Eso es lo que va a solventar. Entonces la mujer, en realidad, el profeta no hizo un milagro. El profeta no hizo nada. El profeta solo la mandó de regreso a que con lo que ya tenía resolviera. Entonces, para poder resolver, nosotros tenemos que ser o estar en el nivel óptimo, que es el nivel de la regeneración, el nivel de la llenura del Espíritu, en el nivel de la dependencia del Espíritu, para que nosotros podamos entonces enfrentar cualquier situación que se presente. Ahora, una vez estamos en ese lugar, es donde solo voy a mencionar 3 formas o 3 aspectos, o 3 formas de poder retener la funcionabilidad, el nivel óptimo en el desarrollo del trabajo. Y entonces vamos a ir en orden de acuerdo a como leímos las Escrituras. Entonces lo primero es que Dios nos llama para una posición en la cual se espera que nosotros respondamos a la necesidad del mundo, la demanda divina. Si no, Dios no nos hubiera levantado. Dios no abre esta iglesia, no abre nada. Así cuando levantó a Moisés, ¿para qué lo levantó? Para que fuera salvador de Israel. ¿Para qué levantó a Elías? Para que volviera con nosotros los padres a los hijos y los hijos a los padres, y la gloria de Dios volviera sobre Israel. ¿Por qué Dios levantó a Gedeón, a Jefté, a Barak, a Ahod, a todos los jueces? Porque había crisis. Y entonces había necesidad de resolverla. Pero no iba a mandar gente toda allí. Y va a resolver, ¿qué cosa? Y vas a ir, ¿de qué? No. Tenía que mandar gente despierta en el nivel que se requería para poder resolver las cuestiones del momento. Entonces, que Dios nos ayude a todos. ¿Han visto cómo los perros cuando están mojados se sacuden? ¿Alguna vez han visto? Así más o menos tenemos que sacudirnos nosotros para que se nos quiten todas las malas pulgas, no digo pulgas de verdad, sino todas esas malas influencias que no nos permiten a nosotros ser quien debemos de ser. Amén. Que darle una sacudida y decir, no, si yo ya tengo el aceite que funciona, yo ya soy el redimido, yo ya tengo el Espíritu, ya Dios ha hecho maravillas en mi vida. Entonces, no aceptar otro nivel inferior al nivel competitivo en el cual nosotros tenemos que resolver
actual. Pero para mantenerse vivo en esta cancha, en este terreno, entonces hay algunos elementos, que solo vamos a ver 3. Disculpen toda la vuelta que les doy, pero es para que tengamos mejor comprensión. Entonces ahora lo primero de ello es el capítulo de Gálatas, capítulo 6 y verso 17, ¿fue? ¿Lo leímos? 14 primero y finalmente 17, pero los dos hablan de lo mismo. En Gálatas dice: pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego finaliza diciendo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La epístola a los Gálatas es una epístola que principalmente tiene como finalidad hacer ver a los Gálatas la suficiencia de la gracia y la suficiencia de la obra de Cristo. Eso es como la finalidad que tiene la epístola de los Gálatas. Porque los Gálatas estaban siendo influenciados por aspectos de que hagan esto y vivirán como la ley. Guarden el sábado, no coman ahogado, sangre, y entonces van a ser salvos. Circuncídense y van a ser salvos. O sea, anteponiendo a la salvación y a los beneficios divinos obras humanas, acciones humanas, que no tienen nada que ver con el levantamiento que Dios hace de la vida humana. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice que hoy es el momento de retomar los valores de la gracia, de tal manera que ustedes tal vez han leído la epístola de los Gálatas, pero dice: de la gracia habéis caído, dice. Si ustedes están siendo justificados por la ley o por acciones u obras, ustedes están perdidos. Entonces toda la intención de ahí es devolver la gracia, devolver la fe, devolver la vida del Espíritu a los Gálatas. Sin embargo, en medio de toda esa esencia que el apóstol Pablo está tratando de dejar clara en el corazón de los Gálatas, tiene una lección para nosotros, y que está relacionada con ese mismo principio de lo que finaliza el capítulo, más o menos el verso 17, donde dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. ¿Ustedes saben qué es una marca? Sí, ¿verdad? Que muerde duro la mano. Entonces ya me quedó ahí marcado. No sé si todavía pueden ver que mis dientes ahí, de los pocos que me quedan, pero ahí están las marcas. Eso es una marca. Uno no se quita, más si es una marca, como dice el cantar de los cantares: ponme como un sello sobre tu corazón. Entonces eso es un tipo de marca. O el sello que dice Efesios del Espíritu Santo, que un poco se borra, pero es una marca. Pero la marca tiene la finalidad como de recordar algo. Entonces las cicatrices recuerdan: esto me lo hizo cuando un día iba en el carro y di 4 vueltas y paré en un barranco, y esto que aquí, miren, aquí me reventé la cara, y luego ahora pues manejo más despacio, digamos, porque me da un gran golpe, ¿no? Pero cuando Pablo habla de las marcas, ¿de qué marca está hablando? De Cristo Jesús. Entonces, y luego, como toda la epístola está hablando de la gracia y de la operación de Cristo, en el verso 14 insiste diciendo: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del sacrificio, está hablando de esa cruz que para él se constituyó en una marca. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto? Dice la Biblia que cuando los hubo sacado, les dijo que ahora, de ahí en adelante, todos los primeros meses, o el mes de abril, ellos tendrían que recordar
la sangre del cordero, porque por esa señal ellos habían sido libertados. Entonces de ahí esa institución de la Pascua, que para el pueblo de Israel fue todo el tiempo, cada año, desde que la sangre los había liberado del cordero. Igualmente la Santa Cena en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la comunión o de la Santa Cena, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces la Pascua y la Santa Cena para la iglesia son verdades, elementos que están relacionados ¿con qué? ¿Con qué? Sí, es para recordar, pero es con el sacrificio. Con el sacrificio del cordero para los hebreos, para los judíos, y la Santa Cena para nosotros es Cristo. Como dice el verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para Pablo su motivo de orgullo, si se puede decir, es precisamente la cruz. Y llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea que su vida, la vida de ellos, estaba sumergida en la absoluta confianza del sacrificio de la cruz, al igual que el pueblo hebreo sabía que su peregrinación en el desierto había sido el producto del sacrificio, y lo llevaban recordando todo el tiempo y decían: gracias por ese sacrificio, gracias. Igual la iglesia, cada vez que nos juntamos y celebramos la comunión, la copa, el pan, decimos: Señor, gracias. Traemos a la memoria que tú un día te entregaste en la cruz. Entonces ese sacrificio y valga la redundancia, que como una marca, que debe de ser como una marca en la vida de aquel que pretende. ¿Qué cosa? Solo usted, nadie más, solo usted. Liderar, correcto, muy bien, correctamente. Liderar, estar en óptimas condiciones para el desenvolvimiento que demanda la misma crisis social y humana. Entonces el asunto está en por qué. ¿Por qué? Y no voy a ir al Antiguo Testamento, sino, aunque podría ir, pero en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? La ordenanza o la institución de la cena del Señor o de la comunión. ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué esa institucionalidad? ¿Por qué se instituye? Era porque lo debían de tener, o lo debiéramos de tener, como una marca fresca en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Tendríamos que, si era necesario tenerlo como una marca fresco, ¿por qué era necesario tenerlo? Y es aquí donde una realidad que no sé si les va a gustar, pero es una realidad. El liderazgo cristiano, o el hombre cristiano y la mujer cristiana, no somos infalibles. No somos infalibles. La iglesia está constituida de hombres y mujeres con limitantes y con bajezas, que nosotros mismos reconocemos que no somos dignos de estar en este lugar. Amén. Y entonces yo sé que hay como dijera, un fantasma que se mueve dentro del mundo religioso, y que casi nos lleva a nosotros a una especie de creer neciamente que la vida nuestra podría prevalecer sencillamente sin pensar ni siquiera en que podría haber alguna falla en la vida nuestra.
Sin embargo, la primera epístola de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, el asunto es que no es parte de la vida del hombre de Dios, no es parte de la iglesia el hecho de abrirse hacia el pecado, de abrirse a la iniquidad, abrirse, porque el abrirnos nosotros a la iniquidad es muerte. Es inhabilidad, es como lo refiere la Biblia, dice, despojaos de todo peso y del pecado que asedia. Corred con paciencia la carrera y despojaos de todo peso. Es decir, ustedes nunca ven a un atleta, esos que corre distancias largas, con una gran mochila en el espalda, unas botas grandes. No. Van con la ropa más liviana que puedan, porque no necesitan peso para correr. Entonces eso es lo que se refiere a la Biblia cuando está hablando de la carrera del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que no puede bajo ninguna circunstancia tener peso extra o peso del pecado, porque entonces va a neutralizar el efecto que se esperaba de la vida del creyente. El pecado nos inhabilita, el pecado nos frustra, el pecado nos debilita, el pecado nos confunde, el pecado nos despoja. El pecado es como un tsunami, el pecado es como un tsunami que entra y lleva y barre y destruye. Pero el asunto es que no estamos exentos, sino que la mente es terrible, la mente es tremenda, la mente, tal vez no en este momento, pero cuando estamos solos, cuando vemos alguna situación del mundo, inmediatamente somos atacados. De tal manera que el liderazgo puede adquirir algún tipo de peso, que en lugar de mantenerse en esa condición óptima de desarrollo, de alguna manera se ha cargado. Y entonces el gran hombre de Dios, o la gran mujer de Dios, queda neutralizada. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la vida del clásico, Sansón, él cuando perdió su santidad, porque el pelo largo era símbolo de santidad, y lo cortaron, entonces él perdió el nazareato, o sea, el símbolo de santidad. Él la perdió. Entonces al perderla, inmediatamente fue inhabilitado. La mujer le dijo, Sansón, los filisteos. Y él no pudo hacer nada. Porque ya él pensaba que Dios todavía estaba con él. Pero el perder el símbolo y la esencia, en ese caso, de la santidad, lo había llevado a él a ser un personaje que, como él mismo lo dijo, si me cortan el cabello seré como todos los hombres son. ¿Y cómo son todos los hombres? ¿Cómo son todos los hombres? Malvados e incapaces de hacer las cosas de Dios. Entonces, el creyente o nosotros hemos venido a una posición en donde el pecado nos puede inhabilitar. Pero si el pecado está a la puerta, como dice el libro de Génesis, aquí el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante la realidad del pecado que está? Nosotros tenemos un carácter explosivo, un carácter que no tolera, un carácter
que se lanza y el mundo externo tratando de influirnos, y aparte de todo eso, la pasividad nuestra, en donde tenemos pecados de omisión, o sea, que debimos haber hecho tal cosa y no la hicimos. Entonces, aunque nosotros nos hayamos conservado en un escaparate, de todas maneras somos pecadores. Porque no es que nos haya salpicado el mal o nos dañó el mal, pero dejamos de hacer lo que debíamos de haber hecho. Entonces podríamos de cualquier manera estar expuestos ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A ser alcanzados por el pecado por un lado, y por otro, que es lo mismo, a dejarnos en una inhabilidad o una inhabilitación, inhabilitados para poder cumplir con la obra del Señor. Entonces es aquí en donde el creyente en general debe de saber que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos de toda maldad. Ahora esto el creyente lo debe saber. Hay gente que fue creyente, empezó bien, y entonces cometieron un error. Error es pecado, pecado es error, es lo mismo. Entonces no vivieron su vida como debieron de haberla vivido. Y entonces, ¿qué pasa? Cometieron un error, un pecado, y entonces inmediatamente dicen, ya no voy a la iglesia. No, ya no voy. No, yo era líder, ya entrego todo. Dice, no, yo quería servir al Señor, pero ya no voy a seguir. ¿Qué es lo que debió haber hecho? Es acudir al Cordero. Acudir a la marca, tenerla como una marca. Saber que, hermanos, que hicimos algo que no debimos de haber hecho, pero hijitos, estas cosas os escribo para que si alguno ha pecado, venga y confiese. Gloria a Dios. Pero ¿saben el asunto? No es que uno hace, confieso, lo hago luego. No. Esa forma de pensar es vulgar, no es cristiana, pero tampoco podemos entrar en un estado, y esto es lo peor. Por eso es que a veces uno comete pecados y se sigue haciendo allá dicen el de los panes, el suizo, dicen también. Se sigue haciendo como que todo está bien, hermano. ¿Y cómo va todo? Bien, hermano. Entonces empieza a caer en un fariseísmo y una hipocresía. Que eso es abominable delante de Dios y nos quita. ¿Qué nos quita? El pecado nos neutralizó. Pero el como levantar la alfombra y echar el polvo debajo de la alfombra y no entrar en una confesión y en una acción que verdaderamente cambie aquel estado por ignorancia, porque uno pensó, no, el Señor no me va a perdonar, el Señor no me va a limpiar, pero si ya está escrito, hijitos, si alguno ha pecado, abogado que no sobre el Padre, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no se puede quedar uno en la inconfesión, y no se puede quedar uno en el estado de considerarse a sí mismo como, no, yo voy a seguir, ¿no? Cuando debió haber arreglado las cosas. Ustedes no sé, bueno, es posible que no todos hemos tenido oportunidad de oír historias de los monjes y de los frailes, aquellos que se encerraban en monasterios y se golpeaban la espalda. Tal vez no hemos oído mucho de eso conocido, pero ellos se sentían tan impuros, indignos, que alguno de ellos escribió algo así como, dice, cuando veo mi corazón, veo como un abismo profundo de maldad extrema. Como cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Dijeron todos, seré yo maestro, porque sabía de su ¿qué? De su fragilidad. Ahora uno no puede hacerse el Superman.
¿Cómo está, hermano? Aquí no pasa nada, hermano. ¿Cómo estás, hermano? No, no, todo bajo control. Y después, a los meses, uno sabía que era un sinvergüenza. Entonces, cuando Pablo habla que él lleva la marca de Cristo y que él se gloria no en otra cosa, no en su fuerza, sino en la cruz de Cristo, Amén. es porque él sabe la fragilidad con que él contaba y que si estaba donde estaba, todo se debía a que sabía recurrir a la fuente para ser renovado, restaurado, regenerado, limpio. ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo? Yo lo tengo un poco fresco porque lo estaba leyendo ayer. Estos días estaba leyendo el Éxodo. Pero dice que de las cosas que tenían que tener en el tabernáculo era una fuente, o no era una fuente como nosotros la conocemos, sino un lavacro. Y dice ahí, al ingresar, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, se lavarán, se lavarán, se lavarán, se lavarán, se lavarán, se lavarán. Antes de ir a ofrecer los sacrificios, se lavarán, se lavarán. Es decir, que Dios proveyó siempre una fuente para que uno no ande cargando con pesos que no debe de cargar. Aleluya. Pero que podrían de alguna manera alcanzarnos o podrían de alguna manera limitarnos en el desenvolvimiento de la gran tarea que nosotros tenemos que realizar. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le escribe y le dice: quiero que los hombres levanten manos limpias. Si no hubiera un lavacro, si no hubiera un mar, como decía, dice, si no hubiera un sacrificio, si no hubiera un cordero que hubiera dado su vida, estaríamos, bueno, hoy nos lavaron y mañana ya no serviríamos para nada, porque ya estaríamos inhabilitados para el servicio. No es que los voy a llamar a que se reconcilien ahorita, hermanos, pero la reconciliación nuestra debe de ser en todo momento. Aleluya. Gloria a Dios. Límpiame, Jesús. Sí, Señor. Purifícame, Señor. Cada Lávame tu segundo. sangre. Señor, Aleluya. que mi vida esté limpia para ti, Señor. Porque necesitamos oír las órdenes del cielo y el pecado nos cierra los oídos. Necesitamos que las manos del Señor toquen los necesitados, pero nuestra mano no se extenderá si el pecado la tiene atada. Entonces nuestra vida y nuestra confesión debe de ser como la del apóstol. Y yo me glorío en la cruz. Y llevo en mi cuerpo las marcas. Nadie me molesta, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es como andar bañados en la sangre, ¿verdad? Continuamente. Y esa sangre, ese sacrificio nos habilita. Recuerdo a mi hermanito que ya está con el Señor, que me dijo una vez que él iba a pasar a predicar. Y cuando pasó, dice que le vino un pensamiento del diablo que le dijo: si sos un sinvergüenza, sos pícaro, sos malo, ¿cómo vas a predicar? O sea que el diablo, sea porque lo hicimos o porque no lo hicimos o dejamos de hacerlo, el diablo no va a dejar que un hombre de Dios y una mujer de Dios se desenvuelva dentro de los niveles óptimos de la vida espiritual para ser el Sansón que esperan, que arranque las puertas y se las eche en los hombros. El diablo no lo va a dejar. Pero la habilitación que nos da la sangre, Gloria a Dios. es lo que nosotros debemos llevar como una marca. Si damos una copita y un pan todo el día en la mano, ¿verdad? Tómense la sangre, cómanse el pan, cómanse el pan, beban la copa, para mantenernos listos para la operación de Dios. Amén.
No he terminado, faltan 2 puntos. Pero quisiera orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias por ese sacrificio, esa fuente que nos limpia. Señor, no podríamos estar ni un minuto delante de ti si no fuera por ese sacrificio perfecto. Así como Israel no hubiera podido llegar a Canaán sin el cordero ofrecido, nosotros no podemos ser la respuesta para este mundo. Si, Señor, si se acumula la carga del pecado sobre nosotros. Señor, límpianos. Gracias porque esa sangre está fresca. Gracias, Señor. Gracias porque ese sacrificio es perfecto. Así es, Señor, amado Dios. En el nombre de Jesús. Lleva en mi cuerpo las marcas Así es, papito. de Cristo. De esas manos heridas. De ese costado herido. De esos pies horadados. Y de esas sienes donde las espinas hirieron a nuestro Salvador. Llevo en mi cuerpo las marcas de esa sangre, de ese sacrificio. En donde Satanás y el pecado no podrán penetrar. Señor, auxílianos en todo momento. En medio de la debilidad, la fortaleza a tus hijas, a tus hijos. Que veamos la cruz. Así es. En el nombre de Jesús. Gracias por esa sangre. Gracias, Señor, porque nos limpias. Gracias, En el nombre de Jesús. gracias. Gracias, mi Salvador, porque me miraste, Señor. Gracias porque me llamaste, Señor glorioso. Hay 2 aspectos más que vamos a terminar esta mañana. Quisiera pedir que se pongan de pie un minuto para los que tienen sueño. He visto algunos que ya están queriendo doblar el pico. Siéntese, hermano, ya es hora que se despabilara un poquito. Hay 2 aspectos más que son importantes en el marco del desarrollo de la vida cristiana. En realidad, el libro de Job fue el que leímos. El 19 de Job fue el que leímos, ¿verdad? En el libro de Job, aquí hay una verdad que también es importante en la vida del creyente y que está relacionada con eternidad. Porque dice, hubiera yo, ¿cómo es que dice? No, como dice ahí, pues dice, yo veré a Dios después de deshecha esta mi piel y después de ser que de ver a Dios. No solo las declaraciones de Job son declaraciones que van hacia la eternidad, sino que el salmista David también, los salmistas hablaron que serían saciados cuando despertaran a la semejanza del Señor en la eternidad. Cuando se habla inclusive del Antiguo Testamento, no solo de Job, sino y de los salmistas, y se habla también inclusive del pueblo de Israel. En Hebreos, en capítulo 11, dice, ellos hubieran desmayado si no hubieran tenido en mente la patria celestial, dice, cuyo arquitecto es Dios. O sea que ellos tenían una perspectiva eterna también. Entonces, a veces nosotros en el servicio del Señor tenemos problemas
al igual que el pecado está ahí en la puerta, está llamando todo el tiempo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. También la perspectiva temporal todo el tiempo está llamando y quiere que el hombre de Dios se enrede, como dice, en los negocios de la vida y neutralizarlo, afanarlo, cargarlo. Y entonces el hombre y la mujer de Dios se pierden inmediatamente cuando los afanes de la vida lo envuelven. No estoy hablando de irresponsabilidad, porque el apóstol en Tesalonicenses, la segunda de los Tesalonicenses, el capítulo final, dice: he oído que algunos andan por ahí y no trabajan en nada, dice, metiéndose en otros asuntos, y de los cuales les digo que ni siquiera se junten con ellos, por haraganes. O sea que Pablo no es pro haragán, ¿verdad? Sino que más bien habla de la laboriosidad y que en toda obra hay fruto y que debe haber fruto en la vida. Sin embargo, una cosa es ser responsable y otra cosa es dejarse afanar. Entonces la vida del hombre de Dios, del pueblo de Dios, ha sufrido una tentación extraordinariamente fuerte en relación a los valores temporales. De tal manera que nosotros hemos confundido o se nos ha vuelto la perspectiva humana, se nos ha devuelto en lugar de mantener la perspectiva eterna, lo cual ha hecho estragos en la vida del creyente. Dice, para ser literal, en el capítulo 11 de los Hebreos, dice: si ellos hubieran tenido tiempo para pensar de dónde hubieran salido, dice, hubieran tenido tiempo para volverse. Entonces, ellos no pensaron en la comodidad, aunque hubo algunos conatos de rebelión y manifestaciones como que querían volver a Egipto. Sin embargo, se mantuvieron viendo al invisible, se mantuvieron en la eternidad, se mantuvieron esperando una patria mejor. Sin embargo, fueron atacados en ese sentido. Pero si hubieran tenido tiempo para estar pensando de dónde habían salido, se hubieran vuelto. Porque los pensamientos lo llevan a uno cautivo, a hacer las cosas que uno no quiere. Entonces la vida temporal es un ataque. Y es ahí donde nosotros hemos sido sacados generalmente de una vida o bastante temporal o naturalmente temporal. Lo que son los valores de la vida espiritual, esos son otros valores que no estaban contemplados para nosotros, ni para el ser humano. Para el ser humano es: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la filosofía humana: comamos, bebamos. Mi abuela decía: ¿cómo estás, abuela? Se levantaba uno y la saludaba: estoy bien porque ya comí, decía. O sea que para ella el bienestar estaba relacionado con el estómago lleno. Ahora la vida espiritual no está relacionada, el bienestar no está relacionado con ello. Pablo dice: sé tener y sé no tener. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que para Pablo la estabilidad estaba más bien en el nivel de la revelación de carácter espiritual, y por consiguiente los valores que son netamente espirituales. Nosotros hoy en el mundo espiritual hemos llegado a crisis verdaderamente profundas, porque hoy se ha comercializado altamente el Evangelio, está comercializado horriblemente. El Evangelio hoy es terrible y nosotros somos culpables en parte de todo ello, porque nosotros nos movemos, hacemos, pero sí tenemos, si no tenemos, no hacemos. Siempre es eso. Entonces, eso es en el aspecto humano. Pero es aquí donde viene la parte de donde nosotros tenemos que mantenernos en los valores espirituales, en los valores eternos, porque el bajar la mirada hacia los valores temporales, igual que el pecado que se vuelve un peso, se va a volver un peso para nosotros, en donde dicen: no, este hermano pastor nos manda que nosotros vayamos hasta por allá y no nos da ni para comer, hermano. Nos manda para allá y dice que no hay ni para el bus, y que no nos va para el camión, y no nos da para el autobús, y no nos da para nada. Y creen que uno es pájaro que vuela o que diablo. ¿Sí? O sea que hay gente bien religiona y siempre está quejándose porque su mirada está en lo material. Para ellos el bienestar es: ya comí. El bienestar es: tengo.
El bienestar es, bueno, si Dios me da, yo voy a hacerlo. Pero en la vida espiritual es darle vuelta al concepto. El concepto humano es comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces viene Pablo y le da vuelta. Y ahora el concepto es, Dios es el autor de la vida, Dios es el Todopoderoso, Dios, vamos hacia la eternidad, vamos en los valores eternos, vivimos en un mundo diferente. Y esto es esencialmente para nosotros algo que nos permitirá el desenvolvimiento. Si nosotros nos atamos en los valores humanos, entonces vamos a vernos neutralizados. No tenemos jamás que pensar que esta vida, la vida espiritual, está ligada a los elementos temporales. Más, son dos cosas más y termino este punto. Nosotros no concebimos y no debemos concebir que el desarrollo de la iglesia y todo está específicamente ligado a que haya algo. No. Dios puede de la nada hacerlo todo. Y lo otro es cuando uno se enferma y uno piensa, grave, supongamos que alguno de ustedes se enfermara grave, que ya se va a morir. No porque está en los umbrales de la eternidad, para decir, ay Dios, ¿para qué le servía al Señor? ¿De qué me sirvió? Miren, ahora todo fregado aquí. No. Al contrario, hemos llegado a la frontera en donde se nos abre la gloria preparada. Yo sé que ustedes se sienten jóvenes y fuertes y quizás el infortunio nunca va a llegar. Espérense, ya les va a llegar. Entonces les van a decir, bueno, aquí es donde necesito tener los elementos que me mantengan en la misma posición. Recuerdo, y lo he contado no sé cuántas veces, pero fui a ver a una hermana que tenía cáncer y ella estaba sin pelo, se murió la hermana, ¿no? Por supuesto, pero la hermana, ella a uno lo alentaba, ¿no? Ya estamos a punto de entrar, qué buena emoción que tenía aquí, hermana, que uno no sabía, pobrecita la hermana, decía uno que yo quisiera tener cáncer mejor como ella. Ve más clara la eternidad que los que están sanos. Ahora es aquí donde nosotros debemos de descansar en la verdad de que nosotros somos de otro mundo. Entonces, que no nos afecte las circunstancias que se mueven acá para debilitarnos, o la enfermedad para detenernos, porque nosotros estamos con una perspectiva eterna. Finalmente, ¿cuál toca ahora? ¿Capítulo qué? 4. Hechos, capítulo 4. Les pregunto para ver si se les fue la onda, porque no se sabe. Pero el capítulo número 4 del libro de los Hechos es un punto importantísimo. Este es el último, para que ya estemos libres. Pero este capítulo, esta parte es muy importante, que está relacionada con el poder de Dios. Habían capturado a los apóstoles, los habían amenazado y prácticamente les estaban diciendo que no podían desenvolver su ministerio, su función, porque estaban en contra de la ley, estaban en contra del Estado y ellos ya no podían. O sea que el enemigo los estaba coaccionando, oprimiendo, asfixiando para que ellos no cumplieran. Pero aquí hay palabras bellísimas en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando Pedro se expresa de una manera bellísima, en donde habla de juzgar a vosotros, a quien obedeceremos, y a vosotros, a Dios. No podemos sino seguir en el cumplimiento de nuestra labor, porque no hay otro nombre debajo de los cielos. Esas son expresiones del capítulo 4.
Sin embargo, aquí en el final del capítulo 4, cuando ellos salen, los dejan ir y llegan donde están los demás hermanos. Entonces dice que se reunieron a orar. Este otro elemento que hace que la vida nuestra como ministros pueda desenvolverse como siervos de Dios, puedan trascender a las circunstancias que nos pudieran estar impidiendo el desenvolvimiento.